Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos meditemos, reflexionemos y nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos abramos nuestro corazón, para que sea ese terreno fértil donde va a ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como dice San Lucas capítulo 8, versículo 11. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 7 del versículo 1 al 13. Se reúnen junto a él los fariseos, así como algunos escribas venidos de Jerusalén, y al ver que algunos de sus discípulos comían con manos impuras, es decir, no lavadas, es que los fariseos y todos los judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo, aferrados a la tradición de los antiguos. Y al volver de la plaza, si no se bañan, no comen. Y hay otras muchas cosas que observan por tradición, como la purificación de las copas, jarros y bandejas. Por ello los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no viven conforme a la tradición de los antepasados, sino que comen con manos impuras? Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Dejando el precepto de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, qué bien violáis el mandamiento de Dios para conservar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís: si uno dice a su padre o a su madre, lo que de mí podrías recibir como ayuda, lo declaro querban, es decir, ofrenda. Ya no lo dejáis hacer nada por su padre y por su madre, anulando así la palabra de Dios por vuestra tradición que os habéis transmitido, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, oremos juntos al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que al escuchar tu palabra no sea sordo a tu voz, sino que perseverando en ella pueda dar mucho fruto y alcanzar la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy estamos leyendo San Marcos capítulo 7 del versículo 1 al 13. Hoy es martes 10 de febrero del 2026. El Señor Jesucristo nos habla acerca de las tradiciones y condena las tradiciones, pero hay que tomar muy en cuenta que hay dos tipos de tradiciones. Tradición con T minúscula, que es las tradiciones de los hombres que los fariseos habían incorporado, añadiendo ellos eso a la ley de Dios, lo cual no está permitido. Por ejemplo, en Apocalipsis 22, 18 y 19 dice que nadie puede ni agregar ni quitar nada a lo que ya está escrito. ¿Ok? Bien. Y está la tradición con T mayúscula, la sagrada tradición,
que es la palabra de Dios. Recordemos, el orden a seguir para el conocimiento de Dios está primero Cristo, luego su iglesia, luego está la tradición apostólica y luego está la Biblia, está interpretada por el magisterio de la iglesia. Entonces, mientras los fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano así? Y Jesús le dice, ustedes en vano profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, que siguiendo las tradiciones de los hombres, olvidan el mandamiento de Dios. De modo que para nosotros el amor a Dios, los mandamientos de Dios, eso es el centro de nuestra vida cristiana antes de aferrarnos a las tradiciones. Ahora, ¿todas las tradiciones son malas? No, puede que haya tradiciones que necesitan purificación, puede que haya tradiciones que son diferentes. Por ejemplo, si hablamos de las tradiciones de hacer ciertas cosas en un país son diferentes a las de otras, pero siempre necesitan purificación. Estas tradiciones son diferentes a la sagrada tradición que San Pablo nos dice que nos aferremos a la tradición. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 2, San Pablo nos habla de las tradiciones. Yo recibí del Señor la tradición que os he transmitido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Os pido, hermanos, que os mantengáis firmes en las tradiciones. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. San Pablo también nos habla, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. San Pablo nos habla acerca de las tradiciones. Dice, apártense de los que no siguen las tradiciones, con T mayúscula. Ahora, ¿qué es tradición? ¿Qué es la sagrada tradición? Es el mensaje oral que Jesucristo entregó a sus apóstoles, su evangelio, su buena noticia, que dijo, vayan y prediquen la buena nueva a todos. Jesús no les dio Biblias a ellos, no les mandó escribir nada, él mismo no escribió nada, él les dio su evangelio. Eso se llama tradición, que ellos fueron y hablaron de ellos. Por eso, por ejemplo, San Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 20 dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y hemos oído. Eso es la tradición. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 81 dice, la sagrada escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. A ver, vamos a leer desde el número 80. Numeral del Catecismo de la Iglesia número 80 dice, la tradición y la escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y dice el 81, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Leemos ahora el numeral 83. Dice, la tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús, y los que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición. Vamos a leer el numeral 95. La tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los otros tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuye eficazmente a la salvación de las almas. Y el numeral 97 dice, la tradición y la escritura, la tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado
de la palabra de Dios, en el cual, como en un espejo, la iglesia peregrinante contempla a Dios frente a todas sus riquezas. Bendito sea Dios. Entonces, Jesucristo lo que aquí condena es las tradiciones fundadas por los hombres, no la sagrada tradición, que es palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, como dice Números 6:24, que la Santísima Virgen María, junto con todos los santos, intercedan por cada uno de ustedes, de vuestras familias y del mundo entero. Me llamo Carlos Pauta. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la reflexión y meditación del Santo Evangelio del Día.